van llegando los maestros Paco Cruz, Jaime Hernández. Saludo con mucho gusto al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, nuevamente libro de referencia por los arrestos de estos malandros cercanos a García Luna que están realizando las autoridades hoy en día. Con esto iniciamos la transmisión hace un rato. Recuerde que también tiene libros ya de referencia, de contexto, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, más de 10 años de haber sido publicados y con información relevante en nuestros días. Y déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo con todo, con Toño, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, 2 de la tarde, en su canal, precisamente así se llama, No Apto para Cínicos. Y los saludo a ambos con mucho gusto. Mi querido Paco, ¿cómo andas? Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Vicente, ¿puedo sacar mis listas también? Todo el mundo saca sus listas. ¿Puedo consultar a la fuente de Jaime Hernández? No, Vicente, déjame decirte, la verdad es que tú dices, si hubiera mencionado el cártel de los soles, me muero de risa. No, la verdad es que hay que morirse de risa, Vicente. Una fuente habría, sabría, podría, pues sí, pero podría no. Habría, ¿no? No, la verdad es que eso es para, Jaime lo sabe, tú lo sabes, Vicente, es para morirse de risa. Raimundo Riva Palacio, pues todavía peor, yo te lo he dicho, pero además eso no es de risa. Raimundo Riva Palacio era el jefe de prensa no formal de Genaro García Luna. Yo lo sostengo. A mí, yo vi las agendas de García Luna y los agentes de inteligencia me lo dicen. Si el día que haya que comparecer, abrimos que la fuente de que Raimundo Riva Palacio era el jefe de prensa no formal de Genaro García Luna. Raimundo Riva Palacio tenía asignados un grupo de por lo menos 5 agentes de inteligencia que Genaro García Luna, a los que Genaro García Luna les entregaba información, y esa información la manejaba Raimundo Riva Palacio. Era información que le servía a Genaro García Luna, que procesaba a Genaro García Luna. Así que, pues eso no es una lista, Vicente, eso es la realidad, los hechos. Raimundo Riva Palacio nunca me ha rebatido eso. Ahí están los agentes que son, con el tiempo, pues nos hicimos amigos, nos hicimos cuates. ¿Por qué? Pues porque primero eran mis fuentes, por años fueron mis fuentes, y después ahora de pronto tomo café con ellos, de pronto me saludo con ellos, y fíjate lo que decías ahorita, lo que no es una lista, que es un hecho, es la captura de Enrique Gómez García. ¿Quién era Enrique Gómez García en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública? Era comisionado del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, es decir, era el personaje que administraba todo lo relacionado con las cárceles federales en este país. Y hay evidencia muy sólida de que al término, de que en la derrota del PAN en las elecciones federales de 2012, Genaro García Luna se dedicó a destruir cualquier cantidad de documentos en la Secretaría de Seguridad Pública, en oficinas privadas, y hay evidencia solidísima de que a través de Enrique Gómez García y de Genaro García Luna se desviaron por lo menos 200,000 millones de pesos, 200,000 millones, Vicente, estoy dando cantidades que representaban unos 10,000 millones de pesos al cambio de la época, para construir 8 nuevos penales federales, y que Enrique Gómez García, que ellos lo identifican como Enrique N., fue parte de ese esquema de Genaro García Luna para desviar es que no sé, Vicente, 10,000 millones de dólares. 10,000 millones de dólares es una locura, y que en parte Pues no que en la este señora, negocio estaba.
Pues no, que la esposa Sí, de García Luna tenía una papelería y era una humilde, digo, tantos miles de millones como tenía una lavandería, Vicente, para que nos chupemos el dedo. Pues lavandería de dólares, porque de otra cosa no sé. tenía una lavandería, pero no, Vicente, déjame decir, pero en este negocio no solo estaba involucrado Enrique Gómez García, o perdón, y Genaro García Luna, estaba involucrado el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Lo que yo te digo es, desde el cuarto informe de labores del presidente Felipe Calderón, se dio a conocer que el gobierno federal iba a destinar 12 centros federales financiados por su gobierno, y está la cantidad, ya te la dije, 200,000 millones de pesos, 10,000 millones de dólares, para, bajo un esquema de asociaciones público-privadas, para la prestación de servicios y construcción de 12 polígonos, 12 cárceles en Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Puebla y la zona metropolitana entre Hidalgo y el Estado de México. Y ese tema se escondió por muchos años, se escondió hasta que sale a la luz pública cuando pierde el PAN las elecciones federales. Y este tipo, Enrique Gómez García, con Genaro García Luna y Linda Cristina Pereira Galvez, que era la dueña de la lavandería, construían las redes para desviar estos 200,000 millones de pesos. ¿Cuánto dinero es? La verdad es que yo cuando hablo de cantidades, Vicente, yo digo, con trabajos puedo contarlos a los poquitos miles de pesos que me pagan en mi pensión, y cuando veo 200,000 millones de pesos, digo, ¿a dónde metes tanto dinero, Vicente? ¿Qué haces con tanto dinero? Y bueno, ya vimos, tú lo documentaste en un reportaje con Julio Rea, las mansiones de Genaro García Luna. Así que esos sí son hechos, Vicente. Lo otro, yo puedo decir, pues mira, yo tengo un primo de un amigo de un tío que fue general hace como 40 años y me dijo y comentó y que habría. No, Vicente, eso es, yo con Jaime de pronto y contigo de pronto bromeo, tú recuerdas por meses, muchos meses, Anabel Hernández habló del testigo principal que había y que tenía información sobre los vínculos del narco de el presidente López Obrador con el cártel de Sinaloa. Por meses lo dijo. Y un día en su podcast, que lo escuchó Jaime, lo escuché yo, lo escuchó Jaime, dijo, acaban de matar a mi principal testigo. O sea, ella misma se creó un testigo, lo mató y esos inventos, no, Vicente, hay que darlo duro, directo. Yo cuando digo que Raimundo Riva Palacio era el jefe no formal de prensa de Genaro García Luna, porque lo puedo probar, ¿sí? Sí. Cuando digo que hubo 200,000 millones de pesos, no lo digo yo, está el informe de Felipe Calderón, que es de donde saqué las cifras, y que este dinero se desvió y que en este esquema de desvío de miles de millones de dólares participaba el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Esa es la realidad. Lo otro, Vicente, pues es lo mismo que ahora dicen. Primero decían que el cártel de Sinaloa financiaba al presidente López Obrador, ¿no? O bueno, a Andrés Manuel López Obrador en sus campañas políticas. Ahora resulta que es Gustavo Petro. Dices tú, ya nada más falta que Maduro. lo que dicen. Mira, estaba viendo una sesión del Congreso de Perú, Vicente, en la que los congresistas peruanos afirmaban que iban a buscar a Nicolás, la captura de Nicolás Maduro porque comandaba el cártel de los soles. El cártel de los soles, y anteayer a los argentinos y a los peruanos, Nueva York, bueno, y a los mexicanos que están con el cártel de los soles, Nueva York, Estados Unidos les tumbó la narrativa. Así que, Vicente, lo único que queda claro es que no saben, que estás inventando. Raimundo Riva Palacio, ¿cuántos meses tiene con sus listas? No sé, Meses, ya. Vicente. Años, yo creo, Anabel, ya. sí, tienen. Aquí están las listas de los funcionarios que quiere Washington. La verdad es que están inventando, Vicente, y que el periodismo en este país perdió hace muchos años, desde que
desde que Raimundo Rivapalacio fue jefe de prensa casi de Salinas, perdió toda la seriedad del mundo, Vicente. Así que, pero Pero, Jaime Hernández los conoce mucho mejor que yo porque trabajó con ellos, Vicente. Aunque debo decirlo, también debo reconocer, en alguna época también trabajé con Raimundo Rivapalacio, Vicente a ver, y Jaime. Paco, Jaime, es muy fácil hacer listas, ¿no? Y publicar tus columnas. En la lista está Marcelo Ebrard, y miren que yo he sido crítico de Marcelo Ebrard, está Adán Augusto López Hernández, está... Oye, Vicente, dime. Vicente, déjame decirte algo, fíjate, lo que no es una lista, y voy a decir algo que no he contado, pero que viene en AMLO, mitos, mentiras y secretos, y porque además lo documenté con un movimiento que encabezó mi hermano cuando era policía, ¿sí? Mi hermano demandó a Marcelo Ebrard y a toda la policía porque se robaron más de 1,000 millones de pesos de esa época en la construcción de una serie de unidades habitacionales. Eso no es una lista, eso es un hecho y lo publiqué en AMLO, mitos, mentiras y secretos, cómo se robaron, cómo Marcelo Ebrard Casaubon se robó miles de millones de pesos, Vicente. Está documentado, ¿eh? Y están los documentos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque por si alguien lo duda o lo quiere revisar, ahí está el expediente y yo se los abro en Derechos Humanos, como mi hermano encabezó un movimiento para moralizar a la policía de la Ciudad de México, lo persiguieron, se tuvo que esconder porque lo iban a matar y Marcelo era la cabeza de eso, Vicente. No, ahí están los documentos, les hemos ganado todo, Vicente. Así que ahí tienes más o menos para que sepa la gente que cuando hablo es porque ahí tengo los pelos de la burra en la mano, Vicente y Jaime. Sí, y que no se busque impunidad ni limpiarle la cara a alguien. Pero a lo que iba, Paco, es que es muy fácil hacer listas. Por ejemplo, Raimundo Rivapalacio se avienta sus listas. ¿Qué tal si yo salgo con la lista de, a ver, tengo información, mis fuentes me dicen que Beatriz Pajés, que sale con Alarraqui, que Ricardo Alemán, al que le he llamado el chayotero mayor, que Raimundo Rivapalacio, que Pablo Iriart, que no sé, que Oscar Mario Beteta, que Paola Rojas, son chayoteros. Uy, van a brincar como chinicuiles en comal, diría Noroña. Pero ¿saben qué? Hay forma de probarlo. O sea, no es lo mismo soltar notas de mi fuente. No, aquí están los gastos en publicidad oficial en tiempos de Peña Nieto. Beatriz Pajés recibió más de 7 millones, Ricardo Alemán más de 25 millones, Raimundo Rivapalacio más de 31 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, por cierto, Pablo Iriart, más de 22 millones, pero para beneplácito de los maestros, nótese mi sarcasmo, y del pueblo de México, hablando de Pablo Iriart, ya que le dieron una patada en el yoyo del financiero, regresa a partir del próximo lunes con un medio de comunicación verdaderamente honesto, profesional. Pablo Iriart regresa junto a una bola de impresentables, con una cosa que se va a llamar o se llama La Aurora de México. Información para decidir en libertad. Y miren la listita: Pablo Iriart, José Carreño Carlón, Aníbal Gutiérrez, Julián Andrade, Valeria López Vela, Carlos Ramírez, Aurelio Nuño, Luis de la Barrera, Otto Granados, Sofía Ramírez, Francisco Graue, Sergio López, Ariel González, Bárbara Tijerina, Claudia Ruiz Maciú, Alberto Capela, Lía Limón, Aarón Sánchez, David Sotelo, Ernesto Cordero, el delfín de Calderón que nunca despegó, Mario Ojeda, Malcá Novigrod, Alberto Vaz, Alberto Vaz, lo que se va enterando uno, Alberto Vaz, viene como colaborador de Pablo Iriart en La Aurora, Roberto Gil Suárez, Francisco Parra, Víctor Avilés, Julián Levarón, a ver, ¿quién más? Germán Martínez,
No. Guillermo Valdés Castellano. Ese sí sabe de cosas de las corruptelas de García Luna y De de... García Luna, Vicente, sí, claro. No, no mames. Esto sí es una pinche burla. Ah, y estaba viendo el reporte del medio que publica esto y no descarta que sigan la línea editorial de Azteca. Ay, por cierto, también me entero. Digo, ya que estamos en esto, Jaime, para que le entres con Tokio, y saludo también al maestro Norman Pearl que va llegando al sistema, que la salida de López San Martín, del Capibara, López San Martín, no es por censura. Es porque le dijeron, a ver, cabrón, a MBS no traigas tu línea de Azteca. Manuel, una, dos, tres veces le dijeron, tu línea de Azteca que se quede en Azteca, no hizo caso, los mandó a la chingada y ahí está la salida, porque se le olvidó que Salinas Pliego y los Vargas de MBS históricamente han estado confrontados. Se le pasó ese pequeño detalle a Manuel López San Martín, pero bueno, perdón, mi querido Jaime, ya metí de chile, mole y pozole, pero pues es que está sabroso. Tú que estás tomando cafecito, qué mejor que escuchar todo esto con un cafecito en la mano, mi querido Jaime. Esto demuestra que el ejercicio del periodismo en México hace mucho se convirtió en un asunto de pandillas, ¿no? En un asunto realmente muy penoso. Y empiezo por Raimundo Riva Palacio. Fíjate nada más, tú lees su columna o cualquiera de las columnas que haya publicado últimamente. A Raimundo Riva Palacio no le preocupa la serie de conspiraciones que se han urdido en Washington y sus alrededores por gente que es de lo más impresentable. Ladrones, estafadores, charlatanes, criminales, y todos ellos de derecha, por ejemplo. Dirige sus ataques sobre una presunta lista que le ha entregado Estados Unidos para apuntalar a personajes como Adán Augusto, Marcelo Ebrard, patatín patata. El problema es que cuando escribe Raimundo se ve que lo hace por encargo, porque escribiendo de forma acrítica, sin señalar lo obvio, es decir, mira por dónde, los criminales nos pide que por favor vigilemos a los presuntos criminales en México. Yo le voy a hacer caso o voy a hacerle el caldo gordo a criminales de Washington, a golpistas, a gente que siempre han visto a México como una canasta de servicios, de bienes, petróleo, energía eléctrica, pues no, 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 no les voy a hacer el caldo gordo. Y lo que es más, voy a denunciar cómo funciona Washington. Y eso te desvela la naturaleza de Raimundo como correveidile de determinado sector de la derecha en México, incluido, por supuesto, la gente que trabaja todavía al servicio de personajes como Carlos Salinas de Gortari, Mario Fabio Beltrones, todo el prianato. Bueno, eso por un lado, ¿no? Qué vergüenza, la verdad. Esto te da la medida de hasta qué punto realmente llevan el código del ADN impreso del prianato, y los prianistas ya sabemos traicionan con mucha facilidad, incluido a su propio país, ¿no? Sin cruzar información, sin compulsarla, sin consultar con Palacio Nacional si acaso esto es verídico o no. No, 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 se da rienda suelta el cabrón. Y así están todos. El capibara. El capibara precisamente es otra muestra de cómo son periodistas de facción, de grupos, ¿no? Yo te pago, tú me respondes, tú eres mi amigo, yo te he mantenido durante mucho tiempo, eres mi vasallo. Así es que no dejes de defenderme. Y el capibara, incauto, ingenua o pendejo, según como se le quiera ver, pues cae. Y qué bueno que MBC le haya cortado las alas porque francamente
Yo creo que MBS había cometido un error en darle cabida a un personaje que ha perdido desde hace mucho credibilidad. No es nada personal, no es nada personal. Para toda la gente que digan: "Ah, pinche Jaime, eres un pinche envidioso". No, no, no se trata de eso. Se trata de poner los acentos en donde se debe. Hace mucho tiempo en este país, los periodistas, se olvidaron de hacer lo correcto. Suena simple, ¿no? Hacer lo correcto. Hablar, defender la verdad, denunciar a los malandros, hablar en nombre del pueblo, defender las razones del pueblo. Por eso hay un término, una palabra que a mí me encanta, que me fascina desde hace mucho tiempo, y es una palabra que acuñaron los griegos, demosiógrafos, demosiógrafos. Demosiógrafos en griego es periodista. Demos, pueblo, grafos, escritura. Nunca como hoy tiene más sentido esa palabra. Los periodistas tenemos que servir a la opinión pública, al pueblo, entregarles la verdad lo más imparcial, de la forma más imparcial, de la forma más exacta. Pero esta gente se ha olvidado de ese viejo oficio que separa el grano de la paja. Y mientras sigan Y lo proliferando. peor, y lo peor, Jaime, es que algunos dicen que están informando cuando en realidad están opinando. Si uno opina, pues hay que decirle a la gente, es mi opinión. Ojo, Exacto. es mi opinión, pero algunos hacen pasar cobertura informativa y son opiniones muy sesgadas, ¿no? Perdóname por Así es. interrumpirte, pero esos son todavía los peores, cabrón. Sí. Y por último, déjame hacer una reconstrucción de la llamada, de la conversación telefónica entre Trump y Gustavo Petro, porque en el curso de los últimos días, Gustavo Petro le había comunicado a su gente, a su entorno más cercano, que realmente estaba preocupado por esta amenaza de Donald Trump de ir contra Colombia y contra él. Incluso Gustavo Petro tomó la decisión de irse a dormir al Palacio de Nariño, ahí donde tienen, dice: "Voy a dormir junto a la espada de Simón Bolívar". ¿Quién iba a decirlo, no? Que tú sabes que efectivamente, en Palacio de Nariño está la espada de Simón Bolívar, y tú sabías que esa espada, esto me lo contó el presidente Juan Manuel Santos cuando lo fui a entrevistar ahí a Palacio de Nariño. Esa espada de Simón Bolívar fue robada por guerrilleros del M-19 en la década de los 70 y no fue regresada sino hasta los 90, para, decir, después de una lucha, una batalla larga, para poner paz. El M-19 se desmovilizó. Gustavo Petro formaba parte de esa guerrilla. Entonces, ayer decía Gustavo Petro: "Voy a venirme al Palacio de Nariño a dormir junto a la espada de Simón Bolívar". Y entonces andaba haciendo recorridos, y porque tenía previsto varias intervenciones, porque había convocado para buscar un cierre de filas entre los colombianos, ¿no? Decirles que había que defender la patria, que defender, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en eso estaba cuando le informan que el presidente Trump lo andaba buscando. Entonces corrió como bandido, se trasladó al Palacio de Nariño, mantuvo una conversación de 1 hora, y ahí fue donde le soltó la sopa, toda esta cantidad de mentiras construidas de manera artificiosa. Hay que tener en cuenta una cosa: en Estados Unidos, pero sobre todo en Washington, es increíble la cantidad de colombianos que trabajan dentro del Departamento de Estado, es de verdad, los colombianos, por la colaboración tan estrecha que tuvieron con Estados Unidos durante los años de la lucha contra la guerrilla, fueron convirtiéndose sobre todo en el poder de Washington, en el principal grupo de gentes que llegaban a Washington como parte de las buenas relaciones que había entre Washington y Colombia. En muchos sentidos, Colombia ha sido durante muchos años el equivalente a Israel en Latinoamérica.
es el país que ha recibido más ayuda, más de 3.800 millones de dólares en ayuda. Entonces, hay mucho colombiano. Por ejemplo, Juan González, el que fue el principal asesor en materia de seguridad nacional y consejero para el hemisferio, Juan González es colombiano. ¿Quién más? La lista es larga. Muchos de los operadores del Partido Demócrata, ahorita no se me fue el nombre, pero todos son colombianos, todos son colombianos. Y el problema es el siguiente: estos colombianos son todos de derecha y conservadores. Y entonces, claro, cuando llega al poder Gustavo Petro, lo que construyen en Washington es una narrativa de Gustavo Petro guerrillero, Gustavo Petro comunista, Gustavo Petro narcotraficante, Gustavo Petro testaferro de Maduro. Y es tal el alud de versiones contra Gustavo Petro en Washington que yo creo que Gustavo Petro hizo muy bien en decirle al presidente de Estados Unidos: ¿sabe qué? A usted le han comido la oreja durante mucho tiempo, lo han engañado, no solamente a usted, a los presidentes que han desfilado por esta Casa Blanca. Así es que yo creo que va a ser muy interesante esta entrevista. Espero que Gustavo Petro llegue con una buena lista de argumentos y espero que Donald Trump no se deje llevar por sus instintos más bajos, secuestrando a Gustavo Petro. Porque hay que decir una cosa: yo, francamente, desconfío muchísimo de Donald Trump. Es un hombre racista que ve a América Latina como un pozo de malandros, de delincuentes. Cree que en América Latina vale la pena invertir en cárceles, poner a gobiernos de extrema derecha que sirvan y obedezcan, como es el caso de Javier Milei, Daniel Noboa en Ecuador, en Paraguay, en Perú. Y va a ser muy interesante realmente si después de este encuentro entre Gustavo Petro y el presidente Donald Trump, Petro dobla las manos. Es decir, se abstiene de seguir criticando al presidente Donald Trump, acepta colaborar para de alguna manera presionar a Venezuela. Vamos a ver qué sale de esa conversación, pero es una situación difícil en la que Petro va a tratar de convencer a Donald Trump, tratar de ahuyentar todos los espantajos racistas de este presidente. Yo lo veo difícil, pero en fin, es mucho peor no hacer nada. Ahora, ¿por qué razón Donald Trump buscó a Petro, Gustavo? Yo creo que porque le ha sorprendido la reacción de toda América Latina, incluso del mundo. Hemos visto cómo después del secuestro del presidente Nicolás Maduro se han producido manifestaciones dentro de Estados Unidos incluso. Ahora que va a surgir la figura de Donald Trump conciliador, porque un día ataca, al otro día concilia, sofoca guerras. Vimos ayer cómo se levantó el país tras la muerte de esta mujer de 37 años, cristiana, madre de un niño, por defender a migrantes en un asesinato a sangre fría, en un crimen. Entonces, yo creo que Donald Trump se ha dado cuenta que muchas de sus acciones no cuentan con el apoyo y respaldo, sobre todo a nivel internacional. Así es que vamos a ver qué ocurre. Yo le deseo lo mejor al presidente Gustavo Petro, con la esperanza de que Donald Trump no vaya a cometer el terrible error de no permitir el retorno de Gustavo Petro a Colombia. Imagínate tú. Pero sí creo que es responsable decirle: aguas, Petro, que hace un mes Nicolás Maduro así se expresaba. Número 27, su video número 27. Solo que sirva como advertencia, ¿no? Porque ya dijo que va a la Casa Blanca, Petro, a invitación de Donald Trump. Aguas, presidente, no vaya a ser la de malas, porque Maduro decía esto hace un mes. Hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso ha hablado la prensa mundial
Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática. Significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país. Bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never in your life. Digo, a veces el tono de Nicolás Maduro no ayudaba para lo de la seriedad, pero Nicolás Maduro decía que había recibido la llamada de la Casa Blanca, que estaba por el diálogo, y básicamente es lo que ha dicho Gustavo Petro ayer al país, ¿no? Al país entero, a Colombia. Me llamó Trump, hablamos y le conté la historia, que con Iván Duque se habían duplicado los sembradíos de coca. Duque, conservador, de derecha, y que no le cuenten mentiras, presidente. Pero bueno, antes de ir con Norman, permíteme, Norman, porque Jaime hizo referencia al caso de Minneapolis. Está muy cabrón. O sea, ahora entiendo por qué ICE en sus operativos no quiere, o los elementos intentan que la gente no grabe lo que está ocurriendo. Porque iba a llegar un momento como este en el que el registro, el documento fuera grabado por otro ciudadano, que demuestra que lo que ocurrió ayer por parte de un elemento de ICE al dispararle a quemarropa a una mujer que intentaba huir, no intentaba atropellar al elemento, intentaba huir, no fue un acto de defensa propia como lo pinta Kristi Noem y como le informan a Donald Trump para salir a defender los operativos de ICE. Ahí te das cuenta que sí hay un grupo que le miente a Trump, porque Trump obviamente no puede estar al pendiente de todo, como no lo puede estar presidenta o presidente en el mundo, de todo, pues le dan un informe y le mienten a Trump. Esto no fue un acto de defensa propia de un elemento de ICE. Fue un asesinato. Se trata de elementos que no están capacitados, que no están entrenados para desescalar una situación y al contrario, tienen el dedo muy rápido para la pistola. ¿Qué le he venido? Y ahora sí que no lo quiero hacer mío, pero ¿qué le he venido diciendo a la presidenta por meses? Presidenta, están contratando a personajes que no están capacitados, enmascarados, cazarrecompensas, porque no tienen los elementos necesarios para desarrollar todo esto que quiere Trump en Estados Unidos. Bueno, pues ha llegado a este punto. Han asesinado a una ciudadana estadounidense de origen blanco, anglosajón, ni siquiera a una inmigrante. Una mujer que se manifestaba, de estas que en solidaridad han salido a decir esto está mal. Bueno, el alcalde de Minnesota se aventó la F-bomb, como dicen en inglés, que se vayan mucho a chingar a su madre de su ciudad. Y lo están básicamente crucificando en los medios al alcalde por mentarles la madre. Y es el pinche colmo que también los periodistas se enfoquen en la mentada de madre y no en el asesinato de la mujer. Dígame usted si hay algo de defensa propia que vea en este video. A ver, échalo, mi querida Ceci. Y se fue el oficial que dispara su arma, se va como si nada. Y hay un video en el que alguien dice, soy médico, permítanme acercarme para revisar a la herida, y lo mandan a la fregada, no le permiten acercarse. ¿Qué está pasando? En momentos en que Estados Unidos va por el mundo
hablando de democracia, esto. ¿Cuántos más? También ocurrió acá en Chicago con un paisano mexicano. ¿Cuántos más? Y voy a decir algo que, a ver, no le estoy lavando la cara a Trump cuando digo que le mienten. Obviamente les ha dado un cheque en blanco a estos operativos, el cheque en blanco que dice impunidad, con su discurso y con defenderlos a capa y espada. Ayer cerró la reunión de cónsules y embajadores en la capital mexicana, creo que fue ayer. En estos últimos días, como todos los años, en enero, a inicios de año, se desarrolla, y de eso sabe Jaime y sabe Paco y seguramente tú, Norman, se reúnen los cónsules y embajadores, representantes de México por el mundo, y la verdad, a mí, lo dije ayer en redes y lo sostengo aquí también, porque por todos lados tenemos que eh, exigir rendición de cuentas. Ayer publicaron una fotografía en, no sé si presidencia o cancillería, pero la vi y debo de admitir que me dolió. Perdón por el contexto tan largo, ya voy contigo, Norman, pero esa fotografía en la que aparece la presidenta con el canciller, con los cónsules, con los embajadores y embajadoras, hombres y mujeres, así como sonriendo y todo parece que son apapachos. Pues yo pregunto, respetuosamente pregunto, ¿cuántos y quiénes de esos hombres y mujeres, cónsules y embajadores han sido disciplinados o investigados por las denuncias de nuestros paisanos y paisanas por maltrato y por lo que ustedes quieran? A ver, no me lo estoy inventando. Lo hemos documentado aquí en Sin Censura. No todos, presidente, están cumpliéndolo con lo que les ha pedido. ¿Y por qué pareciera que en las reuniones de cónsules y embajadores hay apapachos? Ayer escribió la presidenta: en Palacio Nacional conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para el 2026. También la gente quiere saber que sus quejas, sus denuncias están siendo escuchadas. Se lo dije, no se lo mandé decir, se lo dije a la presidenta. Y yo sé que cae mal. Pero si no le informan a la gente que se están tomando acciones disciplinarias, que hay, no sé si, incluso despidos, pues la gente con justa razón se molesta, porque hay maltrato, porque todavía estamos recogiendo basurita de gobiernos del PRIAN que siguen trabajando en consulados y embajadas, con mucho respeto para los buenos empleados de consulados y embajadas. Pero ustedes saben a qué me refiero. Perdón, mi querido Norman Pearl, perdón por extenderme, pero ya saben que este tema me apasiona. Bueno, la verdad es que si nosotros hablamos de consulados, especialmente los consulados en los Estados Unidos, cobra una relevancia distinta por los ataques, por la persecución de que han sido objeto nuestros paisanos. Y claro que se debe de aumentar, se debe de supervisar, se debe de tener un comportamiento totalmente distinto con respecto al resto del mundo. Estados Unidos, para nosotros, en términos de migración hacia aquel país, pues es el más importante y es donde debe de aumentar, insisto, el trabajo de una forma más limpia, más nítida, con mucho mayor información. Pero también yo creo que se debe de filtrar todas las solicitudes que hagan nuestros paisanos en Estados Unidos, los apoyos en su búsqueda, se deben de publicitar, se deben de conocer en el mundo, en nuestro país también. Porque tal parece que en muchos casos están al garete, ¿no? Y no saben qué hacer. Y llegan a un consulado y de repente reciben respuestas inapropiadas, respuestas insuficientes. Y esto es una cosa muy, muy grave. Yo creo que
Ayer que vimos este indignante asesinato de manera abierta, de manera impune por parte de ese policía, de este individuo, pues nos debe de hacer sentir que en cualquier momento, fíjense nada más, la persona, la mujer, esta joven mujer de 37 años, madre de un hijo, que era defensora social, era activista social, y ella siempre se caracterizó por estar cerca de los débiles. En este caso, apoyaba a grupos de somalíes que viven en Minnesota, en Minneapolis específicamente, y era lo que ella estaba haciendo. Pero no hay que olvidar que es una mujer blanca, era una mujer blanca, cristiana, era una mujer que forma parte yo diría que de la élite racial en los Estados Unidos, y aún así no fue respetada, ¿no? Esto, pues por supuesto que va a crear un conflicto mayor cada día. Ya están tocando a los suyos. Yo lo decía hace tiempo, que realmente el cambio en las políticas de Trump va a ser removiendo a Trump por parte de los estadounidenses, ¿no? Que deben de entender que no tienen a un presidente digno. Yo también creo que, y hace rato lo que decías con respecto a que lo mal aconsejan, Trump se aprovecha de su propia ignorancia para ocultar la verdad. Eso hay que decirlo, porque Trump esgrime desconocimiento en todo, ataca, golpea, invade inclusive, y después dice, ah, caray, pues esto yo no lo sabía, ¿no? Nosotros lo hemos visto con respecto a los consumidores, a los 30 millones de adictos que tiene Estados Unidos, y que, por cierto, esos adictos han sido suficientemente proveídos por cárteles que no son mexicanos, ni siquiera latinoamericanos, ¿no? Que son sajones, que son, pero es parte de la industria, es parte de la economía de los Estados Unidos. 30 millones de adictos que deliberadamente están en capacidad de consumir drogas, y no solo de hacerlo, bueno, obviamente al consumirlas es porque previamente las compran. Creo que hay una convulsión en Estados Unidos de hace muchos años, en donde se están dando cuenta que no están bien, no están siendo adecuadamente gobernados, y tiene que ir cambiando. Cuando vimos el triunfo de Mamdani, nosotros pensamos, o cuando menos yo lo dije, que para mí era una tercera vía, ¿no? Una tercera vía en donde Estados Unidos puede encontrar un mandatario digno o una corriente ideológico, política digna, porque lo que están haciendo de sentirse policías del mundo, pues lo está llevando al caos. Siempre han sido rechazados en el mundo. En México no los queremos, y tú lo sabes, Vicente. Es decir, el mundo no quiere a los estadounidenses. Y eso es básicamente por dos cosas. Primero, por la agresividad de su gobierno con respecto al mundo, y segundo, por la permisividad que el ciudadano americano o norteamericano o estadounidense ha ofrecido a sus gobiernos. Es decir, oye, Norman, pero sí, no es que no quiera uno a los estadounidenses, perdón por meter mi cuchara. Hay estadounidenses súper amantes de México, súper comprometidos con México, que prefieren vivir en México que en Estados Unidos. Lo que no quiere la gente es al estadounidense que le chupa las botas a Trump y su visión imperialista. Digo, para matizar un poco eso, porque te digo, yo tengo muchos amigos en Sonora que tienen sus inversiones y viven en México y que quieren a México más que las Lili Telles y los Alito Moreno, con eso sí me queda claro. mira, Vicente, aquí una cosa que es innegable es que hay un alto grado de complicidad, tanto de los israelíes con respecto a su gobierno, como en el caso de los estadounidenses que han votado por gobiernos que han tratado o que han buscado siempre aprovecharse del resto del mundo. Entonces es muy difícil. Mira, yo me acuerdo muy bien, hace muchísimos años, llegando a París, yo iba de Ámsterdam a París, y en el lugar donde yo iban una pareja de jóvenes americanos, y me preguntan, ¿tú cuánto tiempo te vas a quedar en París? Yo le dije, 5 o 6 días.
Y ustedes, no. Íbamos llegando en la mañana, me dice, nos vamos esta misma noche. ¿Por qué? Porque no nos quieren. Entonces yo le dije, ¿y tú sabes por qué no nos quieren? Si supiste que en la Segunda Guerra Mundial los soldados estadounidenses cometieron violación y media. Es decir, a ver, es la actitud, Vicente, y sí es cierto, es la generalidad. Yo tengo amigos que son estadounidenses. Sin embargo, la gran mayoría son cómplices de un gobierno. Yo estoy bien y lo demás no me importa. Ese es un principio del estadounidense. Y yo creo que deben de cambiar y por eso insisto tanto en la tercera vía necesaria para que Estados Unidos se convierta en un país digno, porque hasta ahora no lo es. Es decir, la historia nos muestra a tipos que se han aprovechado, a tipos que son depredadores del mundo. Eso debe de terminar. Eso debe de cambiar. Y debe de cambiar desde adentro de Estados Unidos. No por la advertencia, no por el odio, no por los rencores del resto del mundo. Debe de empezar con los ciudadanos estadounidenses. Si no, no hacen ellos mismos sus propios cambios, van a tener que aceptar ese rechazo que hay en el mundo con respecto, por lo menos a su nacionalidad, mi querido Vicente. Ahora, con respecto a lo que dijo Petro, yo también me quedo con la duda. Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. Trump no es bobo. No, yo también creo que no es bobo. Creo que su ignorancia le permite plantearse como bobo. Colombia y Estados Unidos han sido ciertamente aliados militares y económicos históricos, pero ¿por qué se encuentran en un mal momento? Porque hubo un cambio de gobierno, hubo un cambio de percepción político en Colombia. Y ya yo espero que no vuelvan a ser aliados y que no vuelvan a ser aliados ni históricos, vamos, ni militares. Eso se acabó. Colombia es otro. La política colombiana ha encontrado un cambio digno y siento que no debe de buscarse esa alianza como la que se tuvo en el pasado. A mí me parece bien que Petro busque explicarle, para que no tenga salidas Trump, llegar y decirle, oye, esto es lo que está pasando en Colombia y esto es lo que está pasando en Venezuela, porque Trump muchas veces lo dijo. Trump no estaba de acuerdo, ustedes lo saben muy bien, con la reelección de Maduro, pero finalmente él dice, bueno, es que al margen de esto, Venezuela no es un productor de cocaína, ni siquiera es un gran narcotraficante, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Hay una confusión deliberada para aprovecharse del petróleo. Lo ha dicho muchas veces Petro y no puede tampoco cambiar de discurso, ¿no? ¿Qué es lo que le va a decir? Simplemente le va a hablar de Colombia, ya no le va a hablar de Venezuela, ¿no? Venezuela, todos sabemos que no existió el cártel de los soles, sabemos que el cártel de Aragua tiene una presencia mucho más fuerte en Estados Unidos y en otros países que Venezuela. Entonces, es importante, muy importante que estemos en capacidad, el mundo, de entender que Petro va a buscar hacer yo no diría que una conciliación digna con Estados Unidos, porque Colombia no es lo que quiere aparentar Trump, que él sabe o le han dicho que es, ¿no? Buen punto, Norman. ¿Algún comentario para cerrar, maestro Paco Cruz? Rapidísimo, Vicente. Mira, si la Gestapo fue la policía siniestra de Adolfo Hitler, el ICE es la policía siniestra de Donald Trump y tiene una doctrina: aterrorizar a los estadounidenses, a todos, a migrantes, no migrantes, aterrorizar a cualquier vecino que se interponga en las políticas siniestras de Donald Trump. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Un abrazote, Paco. Mi querido Jaime. Yo los espero a las 14 horas en Opto para Cínicos, ya saben, con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mejor conocida como Hildy, y mi querido ideólogo de cabecera y editorialista estrella, Yago Batusay, a las 14 horas y a las 19 horas con estos dos señores, don Norman Pearl y mi querido Paco Cruz. Ahí los esperamos también.
O sea, a ellos los tratas de señores, a mí seguramente me has de tratar de pinche chamaco. Ya ves cómo eres, Jaime. Oye, como si fuera tan jovencito, yo también recargándome la pinche chamaco. A mis 47 años ya no me queda. Comparado con la edad de Jaime, eres muy joven, Vicente. Jaime ya nos lleva un buen rato, Oye, el otro, mi querido Jaime. Oye, por cierto, ¿cafecito con rosca o sin rosca? No, esto es té. Ah. Es manzanilla, ando un poco mustio hoy. Oh, que la canción. Ya lo sabe, a las 2 de la tarde, de lunes a viernes, no apto para cínicos, con el querido Jaime Hernández. Mi querido Norman, ¿algo para cerrar? Bueno, me llama la atención la composición de La Aurora, ¿no? Dirigida por Pablo Iriart. Pablo Iriart, no hay que olvidar, es un chileno, sobrino político de Pinochet, y algo arrastra el hombre, algo arrastra en esta ideología. Pero además me llama también la atención cómo se rodea de estos panistas ilustres, Cordero, Gil Suárez, Martínez Cázares, en fin, gente que todos calderonistas, y bueno, pues ellos van a tratar de rescatar la gloria de Felipe Calderón. Pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X, y también en Facebook, y más tarde de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes, en el canal Norman Pearl TV. Ahí nos encuentran con facilidad, porque pues yo tengo el privilegio de contar con la compañía siempre grata del maestro Jaime Hernández y el maestro Paco Cruz, mi querido Vicente. Pues ahí nos vemos de 7 a 9, de lunes a viernes, mi querido Norman, mi querido Jaime, mi querido Paco. No coman mucha rosca. No se hagan. No se hagan roscas. Bueno, un abrazote. Y bueno, quiero decirle que los leo a todos mientras empieza la mañanera del pueblo desde